Crievani, soy profe de tenis, soy periodista, miembro de la comisión de PATAC. Está conmigo también Sergio Quevedo, que es secretario general de PATAC, y Jorge Páez, también miembro de la comisión, elaborando este tipo de charlas informativas necesarias en este tiempo. Así que bueno, como bien decía el flyer, hoy vamos a hablar de RCP y de emergencias en las canchas, situaciones que quizás nos pueden pasar, ojalá que no, pero siempre hay que estar preparado para cualquier situación que podamos estar atravesando. Así que hoy vamos a estar frente a dos disertantes como Cecilia Perel y Humberto Vidi. Vamos a arrancar primero con Cecilia, que es médica cardióloga, mi tocaya, que es médica cardióloga de la universidad, lo voy a leer porque es medio complicado, pero es la Universidad de Maimonides, está bien dicho, ¿no? Ahí me recibí por recibí la facultad, que todavía nadie me ganó, ¿eh? Y sos miembro de American Heart Association, ¿verdad? Sí, como Humberto, sí, tal cual. Bien, como Humberto también, que Humberto es profe de educación física e instructor de soporte vital también de la American Heart Association. Así que buenas noches para los dos y gracias por estar acá. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, voy a empezar con Cecilia. Vamos a arrancar con unas preguntas que nos enviaron. Ya voy a empezar. Tengo dos preguntas para Cecilia y después le voy a dar el pie también a Humberto para que me responda las mismas y nos introduzcamos en estos temas. La primera pregunta, que es un poco compuesta, pero bueno, te la leo y las vas esparramando como vos gustes, dice: ¿cuál sería una entrada en calor ideal o estándar para adultos que regresan al tenis luego de meses inactivos, y cuáles serían las primeras señales de insuficiencia cardíaca para poder advertirnos? Y la misma pregunta es igual para situaciones de los chicos o los niños y las niñas. Bueno, buenísimo. Arrancamos, si quieren, con la primera parte de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo definimos para sentir cuando estamos haciendo deporte? Lo más importante es si se queja el que está haciendo la actividad de tenis conmigo de falta de aire. Si se queja de fatiga o de que la actividad física que normalmente hacía el jugador contrincante, normalmente no se quejaba de fatiga, en ese momento se queja de que tiene falta de aire, o algunas veces también tenemos que tener en cuenta cuando tiene dolor de pecho. O sea, son los síntomas que nosotros tenemos que tener como alerta si tiene falta de aire o si tiene dolor de pecho con la persona que estamos jugando. Obviamente si soy yo también, si soy la persona que está jugando, son los síntomas de alerta como para detener y llamar a un sistema de emergencias y obviamente al médico de cabecera. La insuficiencia cardíaca es uno de los, digamos, es un síndrome, como se acompaña de signos y síntomas, y entonces es digamos, un pronóstico bastante malo en la persona, donde tenemos que tener en cuenta que eso, lo primero que debemos hacer son estudios, que es un electrocardiograma en toda persona con deporte, obviamente, que va a hacer deporte, y en una insuficiencia cardíaca también, y un ecodoppler cardíaco. Son los estudios, digamos, que exigimos, porque hay pacientes con insuficiencia cardíaca y nosotros los dejamos hacer deporte. Pero para eso tenemos que tener un ecodoppler cardíaco para ver la estratificación de riesgo del paciente. No sé, Humberto, si quieres agregar algo más con esto, y si no, seguimos con la otra parte. No, a ver, plantearte también, si bien mi ámbito laboral es el gimnasio y una pileta, yo soy el coordinador en una pileta grandísima donde trabajamos con 15.000 personas los fines de semana, para que tengan una idea. Y hemos tratado, por ejemplo, les cuento un caso de un hombre que no tenía los síntomas habituales que tiene una persona que está por padecer alguna insuficiencia cardíaca, que es el de malestar, como estar empachado, como que comió mucho y se siente que comí mucho. El caso personal de esta persona, sentía que había comido muchos fideos que la hija le había preparado. En ese caso yo lo llevé enseguida al servicio médico, y en el servicio médico hizo el primer infarto, cuando le están haciendo el electro. Cuando se lo llevan a la ambulancia, hizo otro infarto, y cuando llega al hospital fallece. Como para tener en cuenta también otro de los síntomas. ¿Es así, doctor?
Sí, no, no está mal para nada. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la causa más común de insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria a la que te estás refiriendo, Humberto, tal cual. Sí. Entonces, cuando el paciente se queja, hay una tríada, digamos, de síntomas, pero que uno se tiene que preocupar, es la falta de aire, como mencioné antes, o fatiga, que es lo mismo, el dolor de pecho, o el síncope, o desmayo, o mareos. Cualquiera de esas tres cosas que nos refiera a alguien que estamos charlando o estamos haciendo una actividad física, es lo que tenemos que tener, como decís, Humberto, signos de alarma. Vos si estuviste Claro. bien, lo llevaste a un lugar de emergencias, en los primeros auxilios. Siempre el tiempo que uno tarda en acudir a un centro de emergencia es fundamental para el músculo cardíaco. Acuérdense que el músculo cardíaco es, el corazón es músculo como la pierna, como el brazo que estamos jugando al tenis. Entonces, es un tiempo de vida útil. Si hay una isquemia, es decir, hay una arteria que está tapada, y no la abrimos enseguida, ese músculo se va a deteriorar más. O sea, no solamente el paciente va a tener infarto, sino que el músculo con que después se recupera va a ser aún peor. Entonces, es sumamente importante los 30 minutos o 40 minutos iniciales, que reconocemos esos síntomas y que acudimos, como vos hiciste rápidamente, a emergencias. Por eso, después vamos a charlar del RCP. Dale, después me meto. Bien, bien, buenísimo, clarísimo. Vamos a ir con la segunda pregunta, también la abro para los dos, si Humberto también querés contestar. Y acá me preguntan para ver si tienen conocimiento acerca del cardiotenis, que bueno, está desarrollado en Estados Unidos esto, y si saben si se desarrolla en el país para aquellas personas que están en recuperación con esta patología. Bueno, cardiotenis se inauguró en realidad hace un montón, casi creo que desde 1995, si no me equivoco. Se usa en muchos países, no sé si acá lo tienen, pero es una actividad aeróbica, divertida, es para todos los niveles. Pues la pregunta siempre dicen con cardiotenis, para mí yo lo hago la equivalencia como que es como zumba, para los que les gustan bailar, hay demasiados varones acá, entonces tal vez no lo relacionan mucho, pero el cardiotenis es como zumba, es como una actividad divertida, aeróbica de hacer tenis. Entonces es una actividad para coordinar, es una actividad para poder relacionarse, es muy consumidor de calorías. Los varones consumen más o menos 1.800 calorías por hora, las mujeres siempre todo menos, entonces estamos entre 300 y 600 calorías más o menos por hora, pero es una actividad divertida, aeróbica, sumamente linda. Si quieren les comparto después un videito, por un minuto y medio, es sumamente interesante, y no sé si está en la Argentina. No sé si alguien tiene datos, ustedes son los especialistas en tenis. Hicimos la misma pregunta, quizás en un Zoom anterior, y todavía, o por lo menos lo que más o menos estuvimos mirando, todavía no estaba como muy desarrollado, y es así, es como vos decís, es casi una hora de entrenamiento, son 60 minutos, y mezclan un poco de música con coordinación, con actividad física, no se basan, digamos, en lo que es el tenis, la técnica, y es así, es un poco como de zumba, un poco un conjunto de cosas que la verdad que está muy bueno, pero me parece que no está muy desarrollado, por ahí no se animan acá en Argentina todavía a desarrollarlo por ahí de esa manera. Es No, y muy, muy aparte, yankee, pero a mí me parece que está muy piola. no, y lo piola, como vos decís, Cecilia, es que podés enganchar, digamos, de todos los niveles. O sea, no necesita que sea uno de nivel avanzado con todo nivel avanzado o básico. Entonces pueden mezclar, digamos, alumnos de distinto nivel y es sumamente divertido, porque en realidad es aeróbico, corren para un lado, golpe, escaleritas, es entretenido y es muy aeróbico. Y lo importante también es que hacen entrada en calor, con la pregunta anterior que hacías, hacen unos minutos de 10 minutos aproximadamente de entrada en calor, después 40, 45 minutos de la actividad aeróbica y 10 minutos de estiramiento. O sea, es largo, pero es sumamente combinado, ¿no? De distintas cosas de coordinación, aeróbico. Claro, buenísimo. Humberto, a ver si No, querés nada, aportar. en ese tema nada que agregar, creo que dijeron todo. Bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Bien, te sigo dejando la palabra a vos, Cecilia, si querés desarrollar algo más. Y también les pido a los que están mirando el Zoom, los que están acá acompañándonos, si tienen alguna pregunta, me las pueden ir escribiendo, pueden ir levantando la mano. No sé si los puedo ver a todos, pero el que tenga alguna pregunta, alguna duda, puede ir escribiendo en el chat y se los vamos preguntando a los profesionales. Bueno,
Muy Le bien. voy contando un poco el tema de la actividad Dale, física. sí. Para retornar un poco, como la Sociedad, digamos, Americana de Cardiología lo que sugiere es más o menos 30 minutos de actividad aeróbica por día, durante 5 veces por semana. Más o menos son 150 minutos semanales. Eso sería como mínimo para ir subiendo la actividad física hasta 300 minutos semanales. Y la actividad física, como ustedes ya lo saben, son más expertos en el tema aún que yo, es que se divide en leve, moderada, severa. Entonces, según cuánto es lo que queremos que la persona haga entrenamiento, nos hacemos de intensificado de la actividad moderada o de la actividad severa. ¿Y a qué hablamos? ¿Saben todos en qué dividimos leve, moderada, severa, la actividad física? ¿Alguien quiere decir? Pueden abrir micrófonos, así se hace interactivo a esta hora, 8 de la noche, un viernes, si lo hacemos interactivo es mucho más Yo dinámico. creo que lo saben, pero tienen por ahí un poquito de vergüenza. Yo tengo preguntas, Yo tengo preguntas. ¿No? Vamos, Sergio, dale. Cecilia, me fui un cachito de Zoom porque me estuvieron llamando profesores que no podían entrar. Pero también me habían hecho preguntas sobre la diferencia entre los chicos que son hiperactivos y demás. No sé si esa pregunta la hicieron. No. Los chicos que están muy embalados y después de repente caen en la actividad y no se los puede levantar en la entrada en calor y demás. ¿A qué hay algún problema de físico, cardíaco y demás? No, el tema es, que lo hablaba el otro día con Machado, es cuando uno está sedentario, está inactivo, que es lo que está pasando en esta pandemia enormemente extensible, y no sabemos hasta cuándo va a terminar, es cada vez que uno pasa 14 días de no moverse, la masa muscular se va perdiendo. Se calcula que se pierde entre un 3 y un 5%, entonces es un problema. Y aún cada vez que somos mayores. Los chicos, dentro de todo, tienen una regeneración muscular mucho mayor que la gente de más edad. Y cuando estamos rodeando alrededor de edad media, entre 45 y 65 años, hay mayor masa de pérdida muscular. Y a partir de 65 años, aún hay mayor pérdida de masa muscular. Entonces, ojo con la persona que tenemos al frente, saber que si estuvo todo este periodo sedentario, no hizo nada, no agarró un tutorial de YouTube, una clase de gimnasia que hay miles hoy día, y no hizo ninguna actividad aeróbica, ojo que la pérdida muscular es mucho mayor cuando nos encontremos con la persona reiniciando la actividad física, no solo va a estar en peor estado, sino que la masa muscular va a ser mayor y empiezan las lesiones en todas las articulaciones que se les ocurra. Bien. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Igual no me contestaba lo mío, de la frecuencia cardíaca, de la actividad leve, moderada, severa. Nadie me contestó. Es un feedback esto, tienen que ir del otro lado ping pong. Miren, acá hay varios, bueno, obviamente la mayoría son profes de tenis, pero hay varios profes de educación física, así que lo tienen que saber. La mano. Claudia Tarditi levantó la mano. A ver, Claudia, vamos. Hola, ¿qué tal? Depende de la intensidad del ejercicio. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos bien, Sí. Depende de la intensidad del ejercicio y si pasa a ser aeróbico o anaeróbico o con VO2 máximo. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más da un aporte? Si no, les explico, en realidad está perfecto. ¿Cómo dijiste la pregunta, por favor, Cecilia? Sí, cómo no. ¿Cómo dividimos en la actividad física, lo que ustedes hacen entrenamiento a todos los alumnos del día a día? ¿Cómo dividimos si la actividad física es leve, si es moderada o si es intensa? Tiene que ver con el ritmo cardiovascular que tiene por minuto la persona, que no supere los 120 minutos. Esa sería una actividad física leve, moderada, ahí medio, dependiendo también de la edad, del sexo, depende también de cómo lo calcules, si usas una fórmula de carbono o no. Pero bueno, perfecto. No, para no divagar demasiado. No, está perfecto lo que dijeron los dos. Es cuando vos... Perdón. No, perfecto, dale. Perdón, ¿sí? Marcelo, dale. No, perdón, Cecilia, yo normalmente tengo tips, ¿no es cierto?, que son por ahí de pronto ejercicios un poco más agresivos, ¿no es cierto?, los cuales lo hago en periodos muy cortos, ¿no es cierto?, y bueno, les voy tomando, sí, ¿no?
Como el HIT. Más allá del nivel de pulsaciones, lo que a mí me interesa, ¿no es cierto?, es el tiempo de recuperación cardíaca. O sea, que el corazón vuelva a un ritmo cardíaco normal, digamos, ¿no? El tiempo de recuperación es lo que más me interesa a mí, cuánto tarda en recuperarse. Si veo que, por ejemplo, el ritmo cardíaco se sigue extendiendo en un tiempo que considero largo, exponencialmente largo, ¿no es cierto?, y no disminuye, entonces ahí comienzo con hacer con esa persona, ¿no es cierto?, un tipo de clase o un tipo de entrenamiento, ¿no es cierto?, un poco más leve, ¿sí? ¿Se entiende? Se entendió perfecto. Lo que dijiste vos, Marcelo, es perfecto porque es lo que analizamos los cardiólogos, que no hablamos de la ergometría, ¿sí? La ergometría es lo que le pedimos al paciente a nivel médico para que se haga un estudio barato, sensible, económico. Por eso insisto mucho en que se hagan todos una ergometría antes de empezar el deporte y evaluamos lo que dice Marcelo. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene el paciente antes de arrancar la ergometría? Y con qué frecuencia cardíaca el paciente finalizó. Y cuánto tiempo, lo que Marcelo dice perfectamente, cuánto tiempo tardó en que el paciente vuelva a recuperar su frecuencia cardíaca basal. ¿Y qué hablamos de frecuencia cardíaca normal o anormal? Es entre 60 y 100 de frecuencia cardíaca, es normal. Y lo que quería hablar de nivel bajo o moderado intenso, lo calculamos por edad, es 220 menos la edad. Esa es la forma fácil que le decimos a los pacientes, es la forma sencilla para no complicarnos, y ahí hablamos de porcentaje según cuánto alcanzó de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Pero es sumamente esto importante. Pues acuérdense ustedes que tratan con todos los pacientes deportistas, es que cuanto más deportista es el paciente, cuanto más entrenado tiene el paciente, ¿qué le pasa a la frecuencia cardíaca? La tiene más baja. Perfecto, Claudia, ahí te vi la seña. Entonces, cuanto más deportista es la persona, más baja es la frecuencia cardíaca. Entonces, si estamos en alguien entrenado, muy entrenado, la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 50 y 60, que es lo que hablamos de bradicardia. ¿Y tiene algún problema? Bueno, lo veremos con los estudios, pero si todos los estudios dan normales, es lo que antiguamente se denominaba corazón de deportista o corazón del atleta, que no tiene nada de malo. O sea, es cuando no tiene nada de malo, cuando su corazón estructuralmente es normal por el eco, quiere decir que los volúmenes son normales, la función ventricular es normal, y puede llegar a tener aumentado el espesor de la pared posterior o del septum. Pero cualquiera de esas dos cosas pueden hacer normal para el deportista y hacen que el paciente, cuando le hacemos un electro, tenga una frecuencia cardíaca de 50, o como dice Marcelo, cuando le hacemos al paciente o al alumno que tenemos adelante la frecuencia cardíaca. Saben todos cómo decirle a la persona que se toma la frecuencia cardíaca, ¿no? Suponiendo que no tiene forma de medir, no se compró los distintos dispositivos que tenemos para medir frecuencia cardíaca. Perfecto, ahí veo las manos. Como dice ahí Claudia, tomo la carótida, ¿sí? O tomo radial, lo pueden ver en Instagram, que hay un videito en mi página que es piola, pero es o radial o carotidio, y lo cuento por 15 segundos y lo multiplico por 4. Y ahí calculo la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo es que no hago eso? ¿Cuándo no le digo que tome 15 segundos y le digo que tome 1 minuto? ¿Alguien que me quiera contestar? Está muy acelerado. Puede ser una de las opciones. ¿Otra? Un detalle importante es que no tomen con el dedo gordo. Ok, sí, no se me ocurría. ¿Toman con el dedo gordo? Ok. Hay mucha gente que no sabe y toma con el dedo gordo. Y con estos 2 dedos, y tomo así a nivel carotidio o a nivel radial, ¿sí? Bueno, son 2 causas más importantes por cuando no le hacemos medirse 15 segundos y le hacemos 1 minuto entero, es la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente, quizás la escucharon hablar, pero es una arritmia muy frecuente a mayor edad, o sea, a mayor edad, más de 65 años, y además hipertensión arterial, tiene más fibrilación auricular. Y otra de las cosas que también le hacemos medir 1 minuto es cuando tiene muchas extrasístoles. ¿Qué dijiste, Marcelo? Sí, no, te quería preguntar justamente de eso, me diste pie. Tengo entendido, ¿no es cierto?, que el corazón de atleta, ¿no es cierto?, es, corregime si me equivoco, es una hipertrofia cardíaca, es una cierta hipertrofia cardíaca, ¿no es cierto?, que también
puede llegar a confundirse, ¿no es cierto?, con una hipertrofia cardíaca por haber tenido una hipertensión, ¿no es cierto? Que por ejemplo es el caso mío, ¿no es cierto? Yo soy hipertenso. En realidad, de todos los chequeos, algunos cardiólogos me han dicho que es por el exceso de entrenamiento, ¿no es cierto?, cuando yo jugaba torneos, ¿no es cierto?, y otros me han dicho que no, que esa hipertrofia cardíaca. ¿Se le frenó? ¿Sí? Se fue, qué lástima. Estaba re interesante lo que dijo Marcelo. Bueno, hay varias cosas en lo que aclaró él. Primero, que la hipertensión arterial lo van a tener generalmente adelante de ustedes en la cancha muchas veces, porque es un porcentaje muy alto de hipertensos en la población, 40%. O sea, cada 10 que estamos jugando de tenis, por lo menos 4 o 5 adelante nuestros son hipertensos, o sea, detalle no menor, ¿sí? Después, que la hipertensión arterial de hipertrofia ventricular, lo que Marcelo decía, que después está grabado, así que esta parte la va a escuchar él, lo que la hipertensión genere hipertrofia ventricular izquierda, no es común, o sea, no a todos los pacientes hipertensos va a generar hipertrofia ventricular izquierda, y que esté la hipertrofia ventricular izquierda en el eco o en el electro, es un signo de mal pronóstico, ¿sí? Se llama, lo hablamos a nivel médico, es daño órgano blanco, significa que la hipertensión afectó al músculo cardíaco. Ahora, lo que él habla del deportista, o el corazón en deportista, ustedes saben que había en el año 1935, si no me equivoco, en Boston había un maratonista que ganó 7 veces la maratón. Después fue un día a un cardiólogo, le escucharon un soplo cardíaco y le dijeron, bueno, puedes hacer más deporte. El pobre tipo se terminó muriendo de un cáncer, creo que del hígado, una próstata, de una cosa así, no del deporte, no de la arritmia, no del infarto, ni nada de eso, sin deporte y con el cáncer. Cuando le hacen anatomía patológica, o sea, cuando están en la morgue y lo analizan, no tenía nada cardíaco. Lo único que había era un poquito de aterosclerosis por la edad, pero nada más. Ahí se empieza a descubrir, a analizar todo lo que es el corazón del atleta. O sea, es un poquito, como decía Marcelo, ¿escucharon que dijo un poquito de hipertrofia? Hay un poquito de hipertrofia, pero si hay más de 13 milímetros de hipertrofia, eso ya es muy específico para los médicos. Si hay más de 13 milímetros, ahí quizás lo relacionamos o con la hipertensión arterial o con una patología más rara que es la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Que no es común. Entonces, en esos casos es cuando prestamos atención de la hipertrofia. Pero siempre es normal que en el deportista haya cierta hipertrofia. Es lógico. Piensen que cuando uno hace deporte, lo que les expliqué al principio, el corazón es un músculo. Entonces, aumenta las células musculares cuando uno hace deporte. Va aumentando el grosor, como cuando uno hace bíceps, tríceps, aumenta la masa muscular. Esto es lo mismo con el corazón. El corazón se va defendiendo y se va haciendo más gordito. Y eso es la hipertrofia que vemos en el deportista. ¿Sí? Bien, bien, clarísimo, Cecilia. No sé si alguno más tiene alguna consulta, alguna duda que hacerle. Sí, dale. Quiero preguntarle a Guidi, a Humberto Guidi, ¿cómo se diferencia, que esto estaba para después, pero me quiero adelantar antes que alguien me gane? ¿Cómo diferenciamos, Humberto, en un caso que se nos dé en cancha, que es un síntoma cardíaco, epiléptico, demás? ¿Cómo se puede evidenciar a simple vista? También a mí me da vergüenza teniendo a la doctora explicarle, pero bueno, yo voy a le voy a decir desde mi punto de vista, ¿no? Cómo diferenciamos. El caso de un ataque de epilepsia, o sea, una persona que entra en convulsiones, no es lo mismo un caso de una persona que le agarra un ataque, o un infarto, o un preinfarto. La persona entra en convulsiones y nosotros lo primero que tenemos que hacer en el momento que colapsa la persona es colocarnos detrás de la cabeza y tener cuidado de que no se golpee la cabeza. Estos episodios pueden transcurrir no más de 1 minuto, pueden ser 20 segundos, 30 segundos. Corríjame, doctora. En el caso de un paro cardiorrespiratorio, nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer diferentes evaluaciones, como por ejemplo, si la persona no responde. ¿Qué se entiende por qué no responde? O sea, nosotros una vez que nos acercamos a la persona
y le golpeamos arriba de las clavículas y la llamamos por el nombre, o señor, señora, señor, señora, no responde verbalmente, no se mueve, no hace ningún tipo de gestualidad, porque a lo mejor la persona está pasando algo en ese momento, nos está escuchando y pestanea, por ejemplo. No hay ningún síntoma, no hay ningún signo de ese estilo. Nosotros lo que tenemos que hacer es llamar a la urgencia, llamar a la emergencia. Por eso me quería centrar en un momento a hacer una especie de prólogo. La temática que tenemos hoy es el pronóstico de vida, es proporcional al entrenamiento que tenga el resucitador y al tiempo que nos demanda, o sea, el tiempo que nosotros empezamos a hacer las maniobras. Entiendan esto, cada minuto que pasa es un 10% menos de vida. O sea, cuando colapsó la persona y entró en el paro cardiorrespiratorio, es un 10% menos de vida. Entre los 5 y los 6 minutos empieza a haber muerte neuronal. A los 10 minutos es muy difícil revertir ese paro, porque se mantuvo en una historia que se sostuvo en el tiempo. O sea, cuando llegó el sistema de emergencias médico, o sea, llegó la ambulancia, que sería el soporte vital avanzado, llega la doctora con todo el equipamiento, ya es muy difícil revertir. No digo que no se pueda revertir, pero es muy complicado y puede haber secuelas. He aquí la importancia de cuando la persona colapsa, hacer las maniobras de RCP si son necesarios. Obviamente, primero hay que hacer la evaluación, que les decía recién. No responde, no respira. Obviamente no estamos haciendo un curso, seguramente ustedes en algún momento habrán hecho algún curso, estamos haciendo una charla. Esto se practica, no solamente se habla, sino que se habla y se practica mediante maniquíes, ¿sí? Para que esto quede grabado, nos quede grabado, saber la cantidad de compresiones, cómo hacemos las compresiones, cómo abrimos la vía aérea, cómo tomamos las pulsaciones, cómo verificamos si la persona ventila o no. Ahora con el tema del COVID hay ciertas cosas que cambiaron también. Por ejemplo, ustedes están jugando al tenis, se abre pueden empezar a dar clases. Dios quiera que nunca les pase. Colapsa su alumno. Ustedes no tienen que abrirle más las vías aéreas. Tienen que verificar a cierta altura, a cierta distancia, tienen que colocarle un paño a la persona, se tienen que colocar un paño o un barbijo, y empezar, obviamente, a hacer el llamado, llamar al 107, y empezar con las compresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega al sistema de emergencias médicos, el SEM. ¿Vamos claro hasta ahí o mezclé todo? Quiero preguntarte algo, Beto, esto preguntaba Sí. yo. ¿Cómo diferencia un epiléptico de cardíaco? Y el epiléptico está convulsionando. Yo ahí lo estoy cuidando de que no se golpee la cabeza y que no entre en un paro cardiorrespiratorio, o sea, que siga respondiendo, que siga respirando. Cuando se termina el colapso, me quedo las convulsiones, me quedo ahí, llamo a la emergencia y siempre quedándome con la víctima, por las dudas que no pueda entrar en esto, que no se suceda un paro cardiorrespiratorio o un paro respiratorio, que ahí estamos, que ahí si no solo somos legos y estamos entrenados, le podríamos dar ventilaciones de rescate, que ahí ya es otro tema. Las ventilaciones de rescate justamente no tienen compresión, no tienen compresiones a menos que en un momento verifiquemos que la persona le dejó de latir el corazón y ahí tendremos que hacer la maniobra completa. Bien. Beto, Bien, Ceci, perdóname. sí. Tengo un compromiso, Cecilia, ahora. Quería ver si puedes playar un poco más y después le sacamos el jugo a Beto en el otro Zoom, ¿puede ser? Sí, me quedan 3 minutos Sí, del justo Zoom. estaba por avisar eso, que quedaban 3 minutos
Y... Voy a ser breve, está muy bien lo que dijo Humberto. Yo nada más aclararía unas cosas que son básicas, pero entendibles y lógicas, que toda persona que tiene que entrar a un deporte, antes hay que hacer todos los, digamos, lógicas de examen físico, electro, y si es posible, eco y ergometría, porque la mejor forma de hacer un tratamiento de enfermedad coronaria es la prevención. Prevención de los factores de riesgo, ya sea obesidad, ya sea diabetes, tabaco, dislipemia, todos esos factores de riesgo. Detecto al paciente que tiene alto riesgo, le hago los estudios correspondientes, igual de todas maneras, en todas las guías que se les ocurra, el electro está como básico. Y muchas veces podemos detectar enfermedad coronaria en estos, o sea que ustedes deben exigirle a la persona que va a entrenar que tenga el apto hecho por un cardiólogo de verdad, no un amigo, no un colega, ¿sí? No un vecino de buena onda, ¿sí? Que es muy común en Argentina. Esto en Estados Unidos, donde yo estuve muchos años ahí formándome, no existe, ¿sí? No existe la buena onda. Entonces, esto es un riesgo cardiovascular, o sea que el que le hace el certificado médico tiene que haber revisado todos estos antecedentes para que no pasen esto, ¿sí? Y es muy común, es típico para la enfermedad coronaria, para diferenciar el coronario, es que el paciente, es raro que debute de golpe y se cayó como muerte súbita. El paciente refiere, estoy haciendo deporte, me duele, siento una opresión en el lado izquierdo, es una sensación opresiva, y después hace el debut de infarto, pero se queja antes, dice me duele, me siento mareado o me falta el aire, pero da un pródromo, es un aviso, ¿sí? O tiene palpitaciones, o falta de aire, o dolor de pecho, o mareo, avisa el paciente, avisa el compañero de tenis, avisa el jugador y les dice, me duele el pecho, me siento raro, me siento cansado, no puedo rendir lo que rindo habitualmente. Y algo importante también, en los pacientes coronarios, no les hagan hacer actividad física en las horas calurosas, ¿sí? Prohibido en un paciente hipertenso, en un paciente añoso, que haga deporte en horas de calor pico, ¿sí? ¿Cuándo hacemos deporte? En los añosos, en los coronarios, en los hipertensos, bien temprano a la mañana, bien tarde a la nochecita, ¿sí? Pero no les permitan un horario 40 grados de calor que hagan ahí el horario de deporte. Entonces, perdón, Cecilia, esto se va a cortar. Perdón, Ceci, porque se está por cortar, y estoy viendo que muchos quieren hacer preguntas, lo vamos a hacer para el próximo Zoom, porque bueno, se está me meto, por cortar. Si quieren, me meto unos 10 minutos, 5 minutos para cortar el tema, y después me voy, si les parece un Dale, rato. les pido a todos que se metan en el mismo link que les mandamos, nos reunimos otra vez, cortamos y volvemos enseguida.